a nivel de la piel y las mucosas cuando esta sobrepasa los 5 miligramos por decilitro. Esta es una patología muy frecuente en los neonatos, ¿no? Y ya más adelante, en las demás edades pediátricas, estas pueden ser patológicas, son patológicas y hay que investigar otras causas. En los neonatos, en el 80%, fíjense, de los neonatos pretérmino, puede ser, se muestran histéricos y muchos de estos casos es una histericia fisiológica, ¿ya? En cambio, en un 60-70% de estos neonatos, pero a término, puede presentarse también esta hiperbilirrubinemia y en muchos casos también en esos porcentajes es una histericia fisiológica, ¿ya? Que ahorita vamos a describir en qué consiste. Vamos a distinguir o vamos a clasificar lo que es la histericia en dos, lo que es la fisiológica y la patológica, ¿ya? Y ustedes tienen que saber distinguir bien estos parámetros. Van a recibir neonato y ustedes van a ver también en la consulta general o lo que vayan a hacer y tienen que saber explicarle a la mamá, señora, se trata de una histericia fisiológica, no tiene de qué preocuparse, o alarmar, ¿no? Es decir, necesita internación, necesita fototerapia su niño. Entonces, para eso nos sirve. Dentro de los parámetros, uno de los principales es el tiempo de aparición, ¿ya? Cuando ustedes tienen un paciente que viene después de los 2 días de vida, en realidad se considera entre el segundo, perdón, entre el segundo y el séptimo día de aparición. En esta brecha de tiempo, vamos a considerar que el paciente probablemente esté cursando con una histericia fisiológica. En cambio, en la patológica aparece en los primeros días desde el nacimiento y o después del 8º día de vida, ¿ya? Entonces eso es muy característico. Si ustedes tienen al paciente y en las primeras horas ya tiene ese tinte histérico, pues no esperen hacer observación porque probablemente el paciente ya tenga una histericia patológica, hay que investigar las causas, ¿ya? La intensidad obviamente es moderada leve cuando es fisiológica, a veces no requiere ni siquiera tratamiento. Y en la patológica, pues obviamente es de intensidad elevada. Las cifras de bilirrubina. Esto también es importante que sepamos, ¿ya? Cuando nosotros pedimos control de bilirrubinas, estas vienen total y estas se fraccionan en dos, ustedes saben bien. Una que es la que refleja la bilirrubina indirecta o no conjugada y otra que es la directa o conjugada. Entonces, ahorita estamos hablando de las cifras de bilirrubina total. En este caso, nosotros hablamos de una histericia fisiológica cuando estas cifras de bilirrubina son menores a 13, ¿ya? Se maneja en realidad 12.9 cuando el bebé es a término. Más allá de los 13, de 13 para arriba, ya estamos sospechando de que la histericia es patológica. Y cuando es pretérmino, se maneja en valores menores a 15, ¿ya? También interfiere el tema de la lactancia, ¿no? Se dice que si está con lactancia artificial es menor el rango, en cambio si está con lactancia materna, mayor. Cuando hablamos de patológica, obviamente va a ser cuando esté fuera de estos rangos, ¿no? Mayor a 13, en realidad 12.9, 13 cuando es a término y 15 cuando es pretérmino. El predominio, ya en las fracciones, cuando es predominio indirecto, estamos ante una histericia fisiológica. Pero ya si el paciente tiene un predominio de la bilirrubina directa, no es una histericia fisiológica, tienen que parar orejas. La velocidad de incremento, ¿qué quiere decir? Que si yo le hago un control a mi paciente y está con 11 de bilirrubina, que todavía no está en rango de fototerapia, le hago un control a las 2 horas y esta me ha subido seguramente, no sé, a 12 o 13 miligramos, eso ya no es normal. ¿Por qué? Porque mi velocidad de crecimiento está siendo mayor a 0,5 miligramos de decilitro hora, ¿ya? Entonces, eso también es un parámetro. Otro también que podrían hacer con el incremento de la velocidad
es si su bilirrubina total aumenta más de 5 miligramos decilitro por día. ¿Ya? Eso también ya es un indicativo de que no es una ictericia fisiológica. La desaparición va a desaparecer cuando se trata de la ictericia fisiológica hacia el 8º día, ¿ya? 14º si es recién nacido pretérmino. Y en cambio, en la patológica demora más de una semana o incluso aumenta, ¿no? No es que va disminuyendo, no desaparece, sino más bien aumenta. Otro signo también es el tema en el predominio. La directa es cuando hay más de un total de la directa de 2 miligramos decilitro o el equivalente al 20% de la bilirrubina total. En ese caso también estamos ante una ictericia patológica, ¿ya? Entonces, más del 20%, si digamos mi total de bilirrubinas son, no sé, 15, ¿ya? Y yo tengo más del 20%, que sería más de 3 miligramos decilitro de la directa, no estamos ante una ictericia fisiológica, ¿ya? Otros síntomas son frecuentes en la patológica, vamos a ver vómito, seguramente distensión abdominal, si hay alguna estenosis, etcétera, ¿no? Entonces hay que buscar otras causas. Obviamente circunstancias asociadas vamos a tener en la patológica. Entonces este es un cuadro que ustedes tienen que saber manejar porque nos va a diferenciar ante cuál ictericia estamos, ¿no? Ahora, dentro de las causas, vamos a hablar primero en dos grupos, de la hiperbilirrubinemia indirecta y posteriormente les voy a hablar de la directa, porque son dos causas o son causas totalmente distintas en ambos grupos, ¿ya? Cuando hablamos de la hiperbilirrubinemia indirecta, vamos a ver que pueden darse por qué. Prácticamente son 3 grupos, pero aquí los estoy mencionando en 5. Un aumento de la producción de bilirrubina, cuando hay aumento de la circulación enteropática o quiere decir menor eliminación de la bilirrubina, ¿ya? Disminución en la eliminación. Defectos en la conjugación y alteraciones metabólicas, ¿ya? Esos son los grupos. Si quieren, para estudiar y hacerlo más práctico, lo dividen en aumento de la producción de bilirrubina, obviamente. Si aumenta la bilirrubina, ¿qué va a pasar? Va a empezar a acumularse en la piel y mucosa. Si disminuye su conjugación o captación, ¿qué va a pasar? Igual, no se va a conjugar mi bilirrubina y va a empezar a acumular la bilirrubina indirecta. Y finalmente, si no la elimino, que vamos a ver en el metabolismo de la hemoglobina, de la bilirrubina, se elimina a través de la vía renal y a través de la vía digestiva. Entonces, si no la elimino, obviamente esto se va a acumular. Ahora, dentro de estos grupos, ¿cuándo hablamos de aumento de la producción de bilirrubina? Por ejemplo, cuando hay hemólisis, ¿ya? Ustedes saben, la vida media normal de un glóbulo rojo, ¿cuánto es en un adulto? 120 días. Son 120 días, pero en el neonato, chicos, esta vida media disminuye. Es solo entre 80 a 90 días. Entonces, el ciclo de destrucción de los glóbulos rojos es más corto. Hay una hemólisis, ¿ya? Y esto aumenta o se agrava cuando hay que, por ejemplo, incompatibilidad ABO, incompatibilidad de RH, cuando hay alteración en la estructura de los glóbulos rojos, por ejemplo, hay patologías que son alteración de la morfología del glóbulo rojo, como la esferocitosis, eliptocitosis, estomatocitosis. Todas estas hacen que el glóbulo rojo esté deforme. Y ustedes saben bien que el vaso detecta esto y los destruye, ¿no? Cuando no son glóbulos rojos perfectos. Cuando hay, por ejemplo, déficit, infecciones, perdón, sepsis, también aumenta lo que es la producción de bilirrubina, ¿ya? Déficits enzimáticos de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, en las talasemias también, porque hay alteración en lo que es la composición de la hemoglobina, hay aumento en la destrucción, ¿no? Hay un aumento de la destrucción, eso es prácticamente lo que ocurre en la enfermedad hemolítica. En las infecciones, en la sepsis, también puede producirse un aumento de la producción de bilirrubina por extravasación en la sangre, ¿ya?
Y también en casos, por ejemplo, de policitemia, cuando hay demasiado cantidad de glóbulos rojos, también hay aumento de la destrucción, hemólisis de estos glóbulos rojos y por ende se destruye y libera más cantidad de bilirrubina indirecta, ¿ya? Entonces, esas son las causas principales del aumento de la producción de bilirrubina. Ahora, hay también otros factores, por ejemplo, cuando hablamos de extravasación de sangre, hablamos de cefalomatoma, de caput sucedáneo, donde hay un sangrado a nivel del, en algún lugar hay una recolección de sangre y eso está produciendo una mayor destrucción de los glóbulos rojos, ¿no? Dentro de las causas por lo que es aumento de la circulación enterohepática, vamos a ver que hay, por ejemplo, por la leche materna, que ojo, es diferente, ¿ya? Que la ocasionada por lo que es la mala técnica de lactancia, ¿ya? O ayuno prolongado. ¿Qué es lo que quiero decir? Y es algo que tienen que tener claro. Cuando nosotros hablamos de la leche materna, o sea, como causa, esta prácticamente ocurre por un aumento de algunas hormonas como el 5-pregnanolol y hay también ácidos grasos, lipasas, ácidos biliares. Y esto hace ya que produzca o se produzca un aumento de la bilirrubina, ¿ya? Por una conjugación ineficiente a nivel del hígado, ¿ya? Ojo, eso es por la leche materna, ¿ya? Hay ictericia ocasionada por la leche materna, por eso en muchos casos, cuando nosotros iniciamos la terapia en los pacientes con ictericia, suspendemos la lactancia materna, ¿ya? Cuando son niveles altos. En cambio, por la lactancia o amamantamiento es distinto, ¿ya? ¿Por qué está ocasionada? Por un ayuno prolongado. ¿Qué quiere decir? Una mala técnica. La madre no está administrando bien la leche y el paciente está aumentando su circulación enterohepática. No hay nada que le esté pudiendo digerir, entonces, ¿qué va a pasar? Esa bilirrubina indirecta que tenía que conjugarse, pues va a volver al intestino y va a volver a la circulación y de esa manera se va a ir acumulando. Entonces, son dos cosas distintas. Por leche materna y por amamantamiento son diferentes, ¿ya? Una es por ayuno y otra es por la composición de la leche materna. Otra de las causas es una estenosis pilórica. Por obstrucción, obviamente, se va a empezar a, no va a conjugar, ¿no? Después del intestino, ustedes saben bien qué pasa la albúmina, lo que es el hepatocito, y finalmente ahí es donde se conjuga. Entonces, si no hay una buena circulación enteropática, se va a empezar a acumular también lo que es la bilirrubina indirecta y una obstrucción intestinal por el mismo hecho, ¿ya? Defectos en la conjugación. Estos son síntomas más raros, pero pueden existir, tenemos que sospechar. Por ejemplo, el síndrome de Klinger-Najar, el síndrome de Gilbert, ¿ya? Que son síndromes en los cuales hay una alteración en lo que son las enzimas como la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Alteraciones metabólicas, esto sobre todo en los pacientes con hipotiroidismo, asociaciones a otras alteraciones metabólicas y hormonales, ¿no? Galactosemia, tirosinemia, errores del metabolismo, ¿no? Disminución en la eliminación, pacientes prematuros que no tienen el hígado suficientemente maduro como para conjugar, eliminar, ¿no? Y el déficit de esta enzima, que es también muy importante. Entonces, estas todavía siguen siendo causas de hiperbilirrubinemia indirecta. Ahora, dentro de las causas de la hiperbilirrubinemia directa, tenemos enfermedades biliares extrahepáticas. ¿Por qué? Porque obviamente, si estamos hablando de bilirrubina directa, estamos diciendo que ya es a partir de su salida del hígado, donde ya está conjugada la bilirrubina, ¿no? Entonces, ¿en qué casos? Por ejemplo, enfermedades de las vías biliares. Después, enfermedades hepatocelulares, que mi hepatocito no tenga la capacidad suficiente, ¿no? Y se acumule esta bilirrubina directa.
colestasis intrahepáticas, alteraciones genéticas y también algunos errores del metabolismo. Las hiperbilirrubinemia directas son mucho menos frecuentes, ¿ya? Y casi siempre cuando estamos ante una hiperbilirrubinemia directa, estamos ante una ictericia patológica, ¿no? Hay que ver qué cosas más tiene este niño. Entonces, dentro de estos grupos de la etiología de la hiperbilirrubinemia directa, tenemos estos 4 grupos, ¿no? Extrahepática, como les decía, alteraciones obstructivas, ¿no? Atresia biliar, quiste del coledo, coestenosis, colelitiasis, neoplasias. Cuando hablamos de intrahepática, que hay una destrucción, ¿no? Una colestasis intrahepática, hay un síndrome que es el síndrome de bilis espesa, donde no se está pudiendo eliminar esta bilirrubina conjugada a partir del hígado. O que finalmente mi paciente no tenga vías biliares, ¿no? Ausencia. Enfermedades hepatocelulares, infecciones, hepatitis neonatal. Cuando utilizamos nutriciones parenterales totales por mucho tiempo, no estoy haciendo que mi hígado trabaje. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se va a empezar a acumular la bilirrubina conjugada. Déficit de algunas enzimas, fibrosis quística, síndromes también raros del metabolismo, como el síndrome de Dubin-Johnson, Rotor, el de Pick-Newman, ya no es necesario que sepan de memoria, pero que sí podrían estar presentes en los casos de hiperbilirrubinemia, sobre todo directa. Entonces, estas son las causas más frecuentes cuando hablamos de directa, ¿no? Atresia de vías biliares, la fibrosis quística, que obviamente vienen acompañadas de otros síntomas y signos, ¿ya? Colestasis y los síndromes de Dubin-Johnson y Rotor. Ahora, cuando están ante un paciente, ustedes lo primero que tienen que hacer es buscar o ver, ¿no? La clínica. Los pacientes que vienen a consultar con las mamás que se percatan son pocos, pero ocurre, ¿no? La mamá les dice desde ayer, antes de ayer lo estoy notando más amarillito, sus ojos, su piel, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber determinar clínicamente a través de las zonas de Kramer se llama, cómo está más o menos los niveles de bilirrubina, ¿ya? Entonces, estas zonas de Kramer lo que hacen es prácticamente dividir el cuerpo del neonato en 5 zonas, ¿ya? Estas 5 zonas, como ven acá, me van a determinar más o menos en qué niveles está de bilirrubina mi paciente. Fíjense, la zona 1 de Kramer me dice que la ictericia se mantiene o sea, en la cabeza y máximo cuello, ¿ya? Entonces estamos hablando de más o menos niveles de 5 miligramos de decilitro. La zona 2 es la ictericia que se produce hasta el ombligo, ¿ya? Fíjense que la distribución siempre es cefalocaudal. ¿Alguien sabe por qué se manifiesta así? ¿Por qué empieza a aparecer en la cabeza y luego recién en los pies? ¿Nadie? Me van a investigar, ¿ya? ¿Por qué es que la ictericia empieza a manifestarse de forma cefalocaudal? Tarea para la casa. Entonces, les decía, zona 2 hasta el ombligo, zona 3 hasta lo que son las rodillas, ¿ya? Y zona 4 hasta lo que son los tobillos. Zona 5 prácticamente es cuando hay compromiso de los pies, plantas y de las palmas de las manos, ¿ya? Y es cuando ya los niveles de bilirrubina son mayores a 15, 18 miligramos de decilitro. Ojo, dentro de la clínica también tenemos que buscar otros hallazgos también semiológicos. Buscar, por ejemplo, si mi paciente tiene cefalohematoma, que también sería una de las causas, hepatomegalia, esplenomegalia, y bueno, signos de prematuridad, ¿no? Que me tendrían que también llevar a la sospecha de ictericia. Para repasar un poco, estos ustedes ya han llevado en fisiología, en fisiopatología, pero para repasar el metabolismo de la bilirrubina, ustedes saben bien que el glóbulo rojo, una vez de que ocurre la destrucción a nivel del vaso, ¿no? El glóbulo rojo se va a fraccionar lo que es el grupo M de la hemoglobina y la globina, ¿no? Se divide en 2. El grupo M, a través de una enzima que se llama hemoxigenasa, va a convertirse en lo que es biliverdina,
¿ya? La biliverdina, a través de lo que es la biliverdina reductasa, que es otra enzima también, va a convertir esta biliverdina en lo que es una bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina no conjugada está transitando ya en lo que es la sangre y se une a lo que es la albúmina. Esto es importante también incluso para lo que les acabo de preguntar, ¿ya? Del por qué se tiñe primero la cabeza y luego los pies. Entonces, se une a la albúmina, circula con la albúmina, ¿ya? Llega a lo que es el hígado, al hepatocito, y el hepatocito lo que va a hacer es conjugar. Va a convertir lo que es un monoglucoronato de bilirrubina en un diglucoronato de bilirrubina. Conjuga, une, ¿no? Eso es conjugar. En vez de uno se va a formar dos. Entonces, a partir de ahí, esta bilirrubina conjugada que ha salido de acá, pues llega a través de lo que es la flora bacteriana del intestino delgado, va a producirse lo que es el urobilinógeno, ¿ya? El urobilinógeno puede en un 10% más o menos producirse una reabsorción a la circulación hepática y el resto un 90% a la circulación hepática y un 10% a lo que es la eliminación por las heces, ¿no? A través de lo que es la estercobilina del intestino delgado. Entonces, esos son los dos mecanismos, fíjense, de eliminación a través del intestino delgado por la estercobilina y a través de la vía renal por la urobilina, ¿ya? Pero y vuelve a la vía, a la sangre como para la reabsorción. Que la mayoría se reabsorbe, ¿no? Es lo que voy a pedir dentro de los exámenes de laboratorio cuando estoy con un paciente histérico, ¿ya? Prácticamente los exámenes de sangre que nosotros pedimos son, obviamente, niveles de bilirrubina. Necesito saber total, si es a predominio de la indirecta, si es predominio de la directa. Un hemograma para ver si no hay datos de policitemia, si no hay datos infecciosos, sepsis, etc. Reticulocitos, que ustedes saben bien que son las formas jóvenes, ¿no? De los glóbulos rojos y que obviamente si están aumentados me está hablando de un aumento masivo de la destrucción de los glóbulos rojos. Grupo y factor, ¿por qué? Porque tengo que saber si no hay incompatibilidad sanguínea con la madre. Y CUMS directo, que vamos a ver más adelante en qué consiste esta prueba, ya, pero prácticamente detecta los anticuerpos directamente producidos contra los glóbulos rojos del niño. ¿Cuál es el manejo del paciente con una ictericia? ¿Ya? Fototerapia. ¿En qué consiste la fototerapia o para qué sirve? Prácticamente la bilirrubina dérmica absorbe luz, ¿ya? A través de lo que es la piel, ¿no? Y se empieza a eliminar. Son 3 mecanismos que ocurren cuando le administramos fototerapia al paciente. Una fotoisomerización, isomerización estructural y fotooxidación. Son mecanismos por los cuales nosotros eliminamos la bilirrubina dérmica, ¿ya? De la piel. No necesito que entren en mayor detalle, ¿ya? Pero que sí, los 3 mecanismos en los que se elimina a través de la fototerapia son fotoisomerización, isomerización de la estructura de la bilirrubina y fotooxidación. Es a través de una luz, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a hacer? Cambia la configuración, ¿ya? De esta bilirrubina se vuelve una bilirrubina más soluble, ¿ya? Y de esa manera se elimina a través de lo que es la piel, ¿ya? Otras pautas de lo que es el manejo de la ictericia sería fraccionar la dieta, porque ustedes han visto que mayor ayuno prolongado, aumenta la circulación enteropática y por ende también la acumulación de bilirrubina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es fraccionar. Si mi paciente toma 8 dietas al día, seguramente le daré 10, ¿no? Obviamente menos volumen, pero mayor frecuencia. Voy a sustituir parcialmente lo que les decía. A veces nosotros indicamos la suspensión de lo que es la lactancia materna y administramos lo que es lactancia artificial. Distancia entre lo que es el neonato y la luz, ya debería ser aproximadamente 40, mínimamente 20 centímetros.
pero lo ideal es 40 centímetros entre el neonato y la luz que está siendo expuesta, ¿ya? ¿Qué más? La exposición tiene que ser total. Lo único que se cubre en los neonatos son los ojitos. ¿Por qué? Porque hay daño en la retina a través de la luz, entonces tienen que tener protección ocular. Nada más, después está con su pañalito y está totalmente expuesto a la luz, ¿ya? Ojo, hay que controlar también como medida terapéutica las pérdidas insensibles porque aumenta. No se olviden, prácticamente está expuesto a luz. Entonces aumenta las pérdidas, cantidad de pérdidas insensibles, más o menos hasta 1 ml kilopeso hora. Entonces hay que ver que no se deshidrate nuestro paciente, ¿ya? Dentro de mis complicaciones, porque obviamente la fototerapia tiene complicaciones también, ¿no? Al usarla sería lo que les acabo de mencionar, daño en la retina, por eso se necesita proteger los ojitos, deshidratación por las pérdidas insensibles, una hipertermia, están expuestos a una luz constantemente dentro de la caja de la incubadora o de la cunita radiante, entonces sí o sí se cuida lo que son también, se controla la temperatura en el paciente. Y un síndrome que es el síndrome del niño bronceado, ¿no? Que puede generar alteración en lo que es la piel, descamación, ¿no? Por la misma exposición de la piel a la fototerapia. Ahora, ¿cuándo suspendemos la fototerapia? Se recomienda 2 descensos por debajo de 12 a 13 miligramos de cilitro, pero esto también depende mucho del nivel o del rango de fototerapia que tenga mi paciente, ¿ya? Se dice 2 descensos primero. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vemos un primer descenso, lo despachamos al paciente y vuelve, incluso rebota. Dentro de los cambios que ocurre durante la fototerapia, hay una foto y sobre esto. Polarización que es reversible, configuracional. ¿Qué quiere decir? Que es un rato que puede rebotar estos niveles. Por eso es que nosotros necesitamos esperar por lo menos 2 descensos de lo que son la bilirrubina total. Y este es un cuadro que resume prácticamente de acuerdo a los niveles, a la edad del paciente y a los niveles de bilirrubina para ver si tiene o no riesgo de recibir y necesidad de recibir la fototerapia. Se llama el cuadro de Bután, ya que se utiliza en neonatología y esto, fíjense, es de acuerdo a la edad del paciente, ya les explico. Aquí tenemos nacimiento, 24 horas, 48, 72 horas, 5 días, 7 días, ¿ya? Gracias. El total de bilirrubina tenemos aquí a este otro lado, 5, 10, 15, 20, 25 miligramos de cilitro, ¿ya? Y aquí tenemos 3 líneas, si se fijan, la línea continua, la rayada y la punteada. Entonces, estos son los neonatos, ¿ya? Estos de muy alto riesgo, se llama, medio, riesgo medio y de bajo riesgo. Depende de qué, sobre todo de la edad gestacional con la que ha nacido. Y si está asociado a otros factores de riesgo, por ejemplo, si hay incompatibilidad sanguínea, si está con datos de sepsis. No, Max, no, no. Entonces, prácticamente, si ustedes tienen, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio, un paciente que viene de 2 días de edad, ya, ustedes vamos a hacer 2 días justo al límite, puede ser fisiológica, pero hay que hacerle más control de bilirrubinas. Ha nacido a las 38 semanas, no hay alteración, incompatibilidad, no hay cefalohematoma, no hay sepsis, no hay nada, no hay fiebre, nada. Entonces, un neonato sin riesgo a término. Aquí sería su rango de fototerapia. Si mi paciente en ese momento tiene 16 o 15.5 miligramos de cilitro, incluso 15 ya sería. Ya está en rango de fototerapia, lo tengo que internar y tiene que recibir fototerapia. Si mi paciente ha venido con una bilirrubina de 12 o 13,
ya no está en rango de fototerapia. No necesito hacerle ese tratamiento. ¿Ya? ¿Se entiende? En cambio, si mi paciente viene de igual 48 horas, pero mi paciente tiene 36 semanas, nació pretérmino. Nació, la mamá es ORH positivo, el bebé es A positivo, hay incompatibilidad sanguínea. Entonces, ¿qué va a pasar? El rango de aquí de riesgo sería bajo, alto, ¿no? Porque tiene 36 semanas y está asociado a factores de riesgo. Para este mismo paciente de 2 días, el rango de fototerapia ya no va a ser 15, sino va a ser 11. ¿Ya? Entonces, si mi paciente ya tiene 12, ya requiere lo que es fototerapia. Perdón, ahora sí. Ya. Entonces les decía, esta tabla de Bután lo que nos hace es orientar sobre el momento o el rango de bilirrubina, de valor de bilirrubina para nosotros intervenir con la fototerapia. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros tenemos pacientes muy histéricos, con altas sospechas de bilirrubinas bastante elevadas, hay un riesgo, ya, una patología que prioritariamente nosotros queremos prevenir, ya, que es el kernísteros, que es una alteración neurológica por concentración de lo que es la bilirrubina a nivel del sistema nervioso central. Llega a tantos niveles la bilirrubina que en algunos pacientes puede llegar al cerebro y producir esta patología. Y es lo que nosotros prevenimos con la fototerapia. Pero hay algunos casos en los que estos niveles son, son elevados y necesitamos, además de fototerapia, que no va a ser suficiente, hacer un procedimiento que se llama exsanguíneo transfusión. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos de la exsanguíneo transfusión? Vamos he puesto aquí. Extraer la bilirrubina de la sangre, del exceso, ¿no? Remover del espacio extracelular esta bilirrubina, disminuir lo que son los anticuerpos circulantes que están haciendo, destruyendo mis glóbulos rojos y por ende también aumentando los niveles de bilirrubina, disminuir esta hemólisis, en algunos casos corregir la anemia, nos ayuda también con el aporte de la albúmina. ¿Y la albúmina qué va a hacer? Transportar la bilirrubina, ¿no? Entonces me ayuda también el aumento de la bilirrubina, digo, de la albúmina. Y obviamente mi objetivo final es prevenir el kernísteros, ¿ya? Esto es lo que ocurre a través de la exsanguíneo transfusión. ¿Y en qué consiste el procedimiento? Básicamente es el recambio sanguíneo. Yo le administro sangre a mi paciente y retiro la sangre la mayor cantidad de sangre de volumen del paciente. Ya es un recambio de la sangre. Entonces aquí hay un cuadro que al igual que hace rato les he mostrado,
me indica también qué criterios tiene mi paciente para que yo realice exsanguínea de transfusión. A veces no puedo esperar. Mientras más tiempo esté expuesto mi paciente a estas bilirrubinas elevadas, más probabilidad de alteración neurológica. Y tal vez ustedes no lo vean en ese momento, porque las alteraciones neurológicas no es que ocurran en el instante, ya son secuelas. Mayormente, ustedes van a ver en las consultas de neurología pediátrica, ya, o incluso neurología en adultos. Cuando hay alteraciones neurológicas después de 15 años, 12 años, hay la probabilidad alta de que en su eh, como antecedentes natales haya tenido exposición a fototerapia, estado histérico, entonces probablemente esas bilirrubinas hayan producido alguna alteración a nivel neurológico, ¿ya? Entonces es importante. Pues fíjense aquí, lo mismo que hace rato, estos son el total de bilirrubina, a este lado, y a este lado tenemos la edad del paciente, ¿ya? Tenemos un paciente de 3 días de edad. Entonces, tenemos igual los 3 niveles, ¿no? El de alto riesgo, medio riesgo y bajo riesgo. Si mi paciente tendría, por ejemplo, está a término, no tiene riesgos asociados, ya lo consideramos como bajo riesgo, esta línea verde. Y si tiene 72 horas para yo proceder a una exsanguínea transfusión, tendría que tener mi paciente niveles de 24 para arriba, ¿no? Miligramos de ese litro de bilirrubina. En cambio, si este paciente de 3 días ya tiene 30, 25, 27 de bilirrubina, ya está en rango de exsanguíneo. Además de recibir fototerapia, tengo que alistarme para hacer el recambio sanguíneo, ¿ya? Entonces, esto igual es importante que sepan esta tabla para orientarse. Este es otro también realizado de mi hospital, es el nivel de bilirrubina de acuerdo al peso de nacimiento del paciente, ¿ya? Si mi paciente tiene 1,5 kg o menos, el rango de fototerapia es de 5 a 8, fíjense cómo varía, y de exsanguíneo de 13 a 16. En cambio, si tiene el peso entre 1,5 kg a 2, en la fototerapia ya es de 8 a 12 y 16 a 18 ya considero exsanguínea transfusión. Si mi paciente tiene entre 2 a 2,5 kg, el rango de fototerapia es de 11 a 14 y de exsanguínea transfusión hasta 20. En este otro cuadro tenemos la bilirrubina total de acuerdo a la edad gestacional, ¿ya? Entonces, hablamos de edad gestacional, 36 semanas, más o menos, la fototerapia arriba de 14,6, ya tengo que administrar fototerapia. Si además tiene una patología asociada, sepsis, incompatibilidad, etcétera, será 17,5 para exsanguinearlo, o si está sanito, 20. ¿Ya? Más o menos son datos generales que ustedes pueden aplicar en el campo donde ustedes estén, ¿ya? Edad gestacional de 32 semanas, mi rango de fototerapia es 8,8 y enfermos de 14,6 y sanos 17,5. Edad gestacional de 28 semanas, disminuye, ¿no? Fíjense, 5,8 y exsanguíneo ya tengo que hacerle cuando sus niveles estén por encima de 11,7 si está enfermo o 14,6 si está sano. Y de 24 semanas ya mi fototerapia es prácticamente a partir de las 4,7 miligramos de ese litro y exsanguíneo de transfusión entre 8 a 11. Eso es todo, chicos, en cuanto a lo que es ictericia, ¿ya? Es un tema corto, es un tema que ustedes van a ver sí o sí en neonatología y donde vayan a hacer, ¿ya? Clínicamente tienen que saber reconocer estos pacientes, ¿no? Identificar, no siempre van a tener un laboratorio de control cerca para ver los niveles de bilirrubina, pero sí por lo menos tener idea, ¿no? Si el tinte histérico llega hasta dónde, más o menos para calcular, si mi paciente tiene antecedentes de riesgo, si mi paciente está a término o no. Entonces son factores que ustedes tienen que identificar para saber si ese paciente requiere de hospitalización, requiere de recambio sanguíneo, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, doctora, buen día. Buen día. Doctor, quería preguntarle, de la fototerapia mencionó tres mecanismos de acción: fotooxidación, fotoisomerización. Hay uno más que mencionó, no lo anoté.
Son tres: fotoisomerización, ese es el reversible, ya es el que les decía que es por un tiempo, es como cambiar de ropa de alguien, ya es un momento nada más y eso puede ser reversible y aumentar después con un rebote. Esa es la fotoisomerización. Después tenemos la isomerización, esa es la irreversible. El cambio de la bilirrubina es de la estructura, entonces no va a volver a hacer bilirrubina, aumentar esos niveles de bilirrubina, ¿no? Se van a eliminar directamente. Y la fotooxidación, ¿ya? Prácticamente los tres lo que hace es que aumente la eliminación, la mayoría a nivel renal y también a nivel del enterocito. Doctora, Algo otra que- pregunta. He sí. estado leyendo, bueno, viendo también unos videos de médico donde es lo mismo la encefalopatía bilirubinémica con el Kernicterus. Es claro, Kernicterus. ¿Es lo mismo, doctora? Sí, es lo mismo, ¿ya? Los dos son lo mismo, es una disfunción neurológica que va a estar inducida por el aumento de la bilirrubina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La bilirrubina atraviesa la membrana en lo que es la célula nerviosa, la neurona, y va a producir alteración a nivel de las células nerviosas, ¿ya? Puede producir apoptosis, destrucción, etcétera. Hay varias fases, ¿ya? En lo que es el kerníteres o la encefalopatía hiperbilirrubinémica, que como les decía, muy pocas veces se produce en los primeros días, ¿ya? La mayoría llega a verse, digamos, con secuelas más adelante, ¿ya? Pero hay tres fases: una inicial, una media y una avanzada. Y prácticamente son alteraciones a nivel neurológico, ¿no? El paciente está letárgico, hipotónico, no succiona bien, no tiene un llanto que se escucha, o sea, es prácticamente un paciente que está flácido, ¿ya? También hay una fase en la cual el paciente está hipertónico, estuporoso, pero primero siempre está la fase inicial de letargia. Es lo mismo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctora, entonces esta ictericia patológica va descendiendo en sus niveles, ¿no? Porque dice que a los 10 días, ¿no? Ya más o menos va a estar en sus niveles normales, algo así, doctora. Eso no me quedó muy claro. ¿La patológica o la fisiológica? No, la fisiológica, doctora. Ah, sí. A partir del octavo día, ustedes ya ven descenso de las bilirrubinas, ¿ya? Y a veces incluso hay pacientes que no están sometidos a fototerapia y no requieren fototerapia, ya descienden los niveles de bilirrubina, ¿ya? Entonces, eso normalmente ocurre, pero a veces cuando persiste más allá de los 8 días, de la semana, de los 10 días, entonces ya no estamos ante una ictericia fisiológica, ¿no? Hay que sospechar de una patológica, hay que ver qué es lo que está produciendo la concentración, aumento de la bilirrubina. Doctora, me desconecté, me desconcentré un poquito al principio. Entonces, el nivel normal de bilirrubina en un neonato vendría a ser ¿cuántos miligramos de decilitro? Ya, tú tienes que tomar en cuenta dos parámetros, ¿ya? Cuando estamos hablando de un paciente a término de 13, tú ya consideras que no es normal, de 13 para arriba. Pero si tu paciente es pretérmino, esto es más de 15. Tiene todavía un rango un poco mayor. Ya, doctora, gracias. Obviamente, cuando tus bilirrubinas ya están más de 5, ahí ya tú ves a tu paciente amarillo, ¿ya? Entonces eso también tienes que tomar en cuenta. Clínicamente tú vas a ver lo histérico ya cuando los niveles de bilirrubina estén mayor a 5. Ojo, estos parámetros que te acabo de decir de 2, de 13, de 15, tienen que estar en relación también con la edad de tu paciente. Y les he mostrado por eso ese cuadro que se llama el cuadro de Butani, donde de acuerdo a la edad de mi paciente y si tiene unos factores de riesgo, vamos a ver que los niveles normales de bilirrubina varían, ¿ya? Entonces, no es que es una regla, pero más o menos para que tú te orientes, ¿ya? Traten de manejarlo en su cuadernito, si es que tienen para llevarse a campo, al internado, siempre tienen que tener la tabla de Butani
Entonces, de acuerdo a eso, ustedes ven la edad de su paciente, van a ver si tiene factores de riesgo o no, y de acuerdo a eso, determinar si está normal o no sus bilirrubinas. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Esa tablita, ¿lo encontramos en internet, doctora, o no nos puede facilitar quizá? De internet, de todos modos, yo les voy a facilitar las diapositivas al finalizar el temario, pero pónganlo como tabla o cuadro de Butani se llama. Y ahí les va a salir, es una sola que se maneja. Bueno, chicos, entonces eso sería todo en la clase. Consulté anoche con el tema de los parciales y me parece que la siguiente semana todavía no son los exámenes, sí inician, pero me dijo el doctor Gutiérrez que no vamos a iniciar de pleno, de ya, pero que me va a confirmar entre el transcurso de hoy y mañana exactamente la fecha del parcial, ¿ya? Entonces, con los grupos prácticos yo estaba coordinando para hacer algunas actividades más. En cuanto al temario, a nosotros nos faltaría todavía avanzar sepsis neonatal y nos falta lo que son los trastornos respiratorios de recién nacido, taquimia transitoria, enfermedad de membrana hialina. Entonces voy a tratarlo de avanzar con los grupos prácticos y con los que no tengo práctica, es solo la teoría directamente, voy a tratar de terminarlo en la siguiente clase, ¿ya? Sobre todo las cosas más importantes. Pero me dijo que no, probablemente no sea tan la siguiente semana los exámenes. Además que tienen congreso, ¿no? Esta semana. Entonces van a estar muchos en eso. Ya, Doctora, chicos. Sí. ¿nos puede, un favor muy grande, ¿nos puede facilitar quizás las diapos para poder guiarnos un poquito más y repasar un poco? Sí, por eso, al finalizar el temario, les voy a facilitar las diapositivas, ¿ya? Cuando terminemos todo el temario de este parcial. Ya, doctora, gracias. Ya, chicos, entonces eso sería todo. No se olviden registrarse en las listas y nos vemos la siguiente semana. Gracias. Doctora, ¿y la clase práctica que hoy día nos toca? Sí, vamos a pasarla normalmente en la tarde. Voy a coordinar todavía para ver quiénes están viniendo en la presencial. Y si es que no hay gente para la presencial, pues vamos a hacerlo de forma virtual para no perder el ritmo, ¿ya? Ya, doctor, está bien. Ya, chicos, que les vaya bien. Buen día.